Gritó en la oscuridad, pero nadie acudió a ayudarla. Estaba poseída por 7 demonios y nadie creía que pudiera resucitar. Ahora, ella es la primera en ver al Cristo resucitado. ¿Quién era María Magdalena después de todo? ¿Qué le pasó a ella que cambió para siempre la historia de la fe? Quédate conmigo hasta el final. Dale me gusta, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esta historia y suscríbete al canal. No querrás perderte esta historia. Hay historias que nacen en el silencio y que el mismo cielo decide revelar. Historias que desafían la lógica humana, que parecen imposibles, hasta que suceden. Esta es la historia de una mujer llamada María, de Magdala, una ciudad próspera a orillas del mar de Galilea, llena de contrastes, riqueza y pobreza, fama y desprecio, tradición y libertad. Nació en una tierra marcada por el comercio, el trabajo duro y la mirada crítica. No conocemos detalles precisos sobre su familia, pero sí sabemos que, como muchas mujeres de la época, creció en medio de restricciones sociales, expectativas limitadas y un mundo que valoraba poco su voz. Y sin embargo, Dios la eligió para una misión que cambiaría la historia. María Magdalena, llamada así por su ciudad, no se definió por lo que el mundo vio, sus orígenes, sus defectos, sus errores, sino por lo que Dios vio. Un alma capaz de dar testimonio de lo imposible. Ella conoció el dolor, la vergüenza y la oscuridad. Y fue precisamente en esa vulnerabilidad que la gracia encontró terreno fértil para florecer. El sol salía sobre el mar de Galilea, tiñendo de oro las tranquilas aguas que bañaban una ciudad viva, contradictoria y palpitante. Traer, próspero, mercantil, con olor a pescado y monedas recién pulidas. Allí, el sonido de las olas se mezclaba con el del regateo. Pescadores discutiendo precios, comerciantes exhibiendo sus mercancías, caballeros calculando ganancias. Dinero fluía como el viento entre las tiendas y cada ojo parecía medir al otro no por el valor del alma, sino por el peso de las posesiones. Era una tierra de inversiones y oportunidades, pero también de soledad. Entre el brillo de las monedas y el olor a sal, vivía una mujer cuyo nombre resonaría durante siglos. María, llamada Magdalena. Pero Magdalena no era un apellido, era geografía, era un recuerdo, era una etiqueta. María de Magdala, eso decían como si dijeran María de esa ciudad, María de esa historia, y de alguna manera eso conllevaba una carga, porque Magdala, con toda su riqueza y poder, también era conocida por su corrupción moral y por albergar a quienes la sociedad relegaba a la sombra. Decir Magdalena era casi señalar con el dedo, era recordar de dónde venía, no quién era. Lucas 8:2. La cita simplemente como María llamada Magdalena, y este detalle revela algo profundo. Dios sabe el nombre, pero el mundo insiste en recordar el lugar. Visualmente la escena se lee como una pintura antigua. Mujeres lavando ropa junto al mar, miradas suspicaces, susurros apagados, hombres pasan, algunos mirando hacia otro lado, otros con desprecio. María siente el peso invisible del juicio. Cada gesto sencillo, comprar pan, traer agua, sonreír, es interpretado por ojos que solo ven el pasado. Quizás sepas cómo es, cuando te llaman no por tu nombre, sino por tu error, tu barrio, tu antiguo yo. ¿Cuántos son todavía conocidos hoy en día, no por en quien se convirtieron, pero por dónde estaban? Los días en Magdala eran como un mercado de apariencias, y allí, entre los aromas de las especias y el tintineo de las monedas, María aprendió tempranamente lo que significaba sobrevivir en un mundo donde el dinero compra respeto y a la pobreza robó la voz. Tal vez intentó algún negocio, una inversión en los tejidos, en los perfumes o incluso en los sueños, pero en la economía del alma nada daba ganancias. Hay algo curioso.
Magdala era uno de los principales centros de producción y comercio de pescado seco y salmuera en Galilea, lo que convertía a la ciudad en un importante centro comercial. Muchos estudiosos creen que María, al ser de allí, conocía bien el bullicio de las negociaciones, los olores de los puestos y el ritmo de las barcas que llegaban con pesadas redes. Era una mujer inmersa en una cultura de riqueza material, pero también de vacío espiritual. Mientras los hombres hablaban de poder, María cargó con el silencio. Mientras hablaban de ganancias, ella contaba las pérdidas, las calles estrechas, las casas de piedra, el murmullo de las aguas. Todo parecía recordarle una época de esperanza. Y es curioso cómo el mundo cambia, pero las etiquetas permanecen. Incluso hoy, ¿cuántas Magdalenas caminan por las calles intentando demostrar que no son lo que dice el pasado? Pero la etiqueta nunca define el destino. A veces es solo el escenario donde ocurrirá el milagro. Los pasos de María resuenan entre las tiendas, el viento levanta el velo y el mar refleja el cielo en tonos plateados. La cámara imaginaria se acerca. Su rostro está marcado por el cansancio, pero también por algo que su mirada no puede ocultar, una profunda inquietud, casi espiritual. Hay preguntas que el corazón no acalla, ni siquiera cuando el cuerpo se acostumbra a la rutina. ¿Quién soy yo después de todo? ¿Hay algo nuevo para mí? Y a medida que el comercio de la ciudad se intensifica y el oro cambia de manos, una historia silenciosa comienza a desarrollarse. Una historia que no dice nada, dinero, pero de redención. Eso no tiene nada que ver con inversiones en tierras, pero de transformaciones eternas. El narrador susurra: no era un apellido, era un recordatorio. Y es en este recuerdo que comienza el viaje de María. El viento sopla desde el agua, trayendo consigo el sonido lejano de pasos, pasos que ella aún no reconoce, pero que pronto cambiarán todo. Porque hay encuentros que no se pueden comprar, hay riquezas que no se pueden medir, y hay un poderoso no viene de los hombres. Y a medida que la luz del atardecer se hunde sobre Magdala, algo invisible comienza a agitarse dentro de ella, una sombra antigua, una voz que susurra en medio del silencio del alma. Lo que María aún no sabía es que detrás del nombre con el que el mundo la etiquetaba, había una guerra que se libraba en su interior. Una esclavitud que nadie vio, pero que la consumió por completo. La noche cae sobre Magdala. El mar, que durante el día brillaba bajo el sol, ahora se transforma en un espejo oscuro e inquieto. Las voces del mercado se han silenciado, pero dentro de una casa sencilla hay un grito contenido, un llanto inexplicable. María está ahí, el cuerpo presente, pero el alma distante. 7 voces resuenan dentro de ella, 7 demonios, 7 heridas que nadie ve. Lucas 8:2 dice: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7, el número de la plenitud. Pero aquí es la plenitud del dolor. Visualmente, la escena es casi insoportable. Sombras se mueven por las paredes, el sonido de una respiración acelerada, manos temblorosas. Intenta gritar, pero no le sale ningún sonido. La mente es un campo de batalla y el enemigo invisible. El mal no necesita cadenas visibles para aprisionar. A veces, la prisión es interna, de culpa, miedo y recuerdos que se repiten como ecos infinitos. Intenta rezar, pero siente que el cielo está muy lejos. Intenta dormir, pero le robaron el descanso hace mucho tiempo. Cada amanecer es un nuevo otoño. Cada respiración, una lucha silenciosa. Los habitantes de Magdala susurran: algo le pasa. Algunos dicen que es un castigo, otros que es locura.
Pero nadie ve que Mary no es una villana, sino una rehén. ¿Y cuántas personas viven hoy el mismo drama, esclavizadas por lo que nadie ve? Hay quienes llevan cadenas hechas de dinero, creyendo que la próxima ganancia traerá alivio. Otros se aferran a la inversión equivocado, del tiempo, de las emociones, de la fe en promesas vacías. El enemigo sigue siendo el mismo, solo cambia el disfraz. El miedo, la ansiedad, el trauma, todos son demonios modernos, invisibles, pero tan crueles como los de antaño. La mente de María es un laberinto oscuro. Intenta escapar de sí misma, pero las voces la encuentran en cada rincón de su alma. No vales nada, susurra una. Nadie te querrá. Solo eres una etiqueta, un defecto, un error de Magdala. Y por un momento ella cree. Hay una clase de pobreza más cruel que la falta de poder, es la pobreza de la paz. Y hay un tipo de esclavitud que no se puede romper. Poder lo humano es la esclavitud del espíritu. Pero he aquí una curiosidad increíble. En la tradición judía del siglo I, las enfermedades mentales o espirituales solían atribuirse a la acción de espíritus impuros. El cuerpo era visto como el escenario de una guerra cósmica entre la luz y la oscuridad. Y María, mujer de una ciudad próspera, vivió la contradicción entre el comercio abundante y un alma devastada. Es posible que se la conociera como alguien atormentada, quizás incluso marginada en las calles, aislada de la sociedad. La vergüenza era una segunda prisión. El tiempo pasa y su rostro cambia. La mirada que una vez soñó, ahora vaga sin rumbo, se ha convertido en una sombra de sí misma. La gente habla de poder, de dinero, de inversiones que prometen seguridad, pero María sabe que nada de eso compra la libertad. La riqueza que busca no está en manos de comerciantes, sino en algo que aún no conoce, algo que parece imposible de alcanzar. Y aquí es donde el corazón humano se rompe. Cuando todo lo visible falla, lo invisible comienza a llamar. El narrador respira profundamente y dice, en voz baja, casi como un susurro de oración, 7 demonios, 7 cadenas. Nadie la vio, pero ella vivió prisionera. La cámara se acerca a su rostro. Sudor, lágrimas, miedo. Ella cae de rodillas, con las manos presionando su pecho como si intentara contener su desesperación. Afuera, el viento sopla y sacude las lámparas. Do lado de dentro, Alma grita. Pero es curioso, cuando la oscuridad parece total, cuando la vida llega a su límite, es cuando el cielo se mueve. Mientras María se hunde en el abismo, en algún lugar de Galilea, se acerca un hombre. Un hombre cuyos ojos ven más allá de las heridas. Un hombre que lleva en sí el poder de transformar las ruinas en redención. El mismo poder que no se puede comprar con dinero, ni se consigue con influencia, porque es el poder que viene de arriba. Y esa noche, mientras llora en silencio, se acerca el sonido lejano de pasos, pasos firmes, compasivos y santos. Y una frase resuena, como un suave trueno que rasga la oscuridad. Pero entonces, la luz se encontró con la sombra. María aún no lo sabía, pero el siguiente amanecer traería la mirada que liberaría su alma, la mirada de aquel que la llamaría por su nombre y silenciaría todas las voces del infierno. Amanece en Galilea y la suave brisa del lago trae un silencio diferente, no el que oprime, sino el que anuncia algo divino. María despierta como si regresara de un sueño pesado. Su cuerpo está cansado, su corazón aún en guerra. Sale de su casa y camina por los callejones de Magdala tratando de alejar sus pensamientos. Pero hay algo nuevo en el aire. Una multitud se reúne no muy lejos y corren murmullos. Pasa por aquí, el rabino de Nazaret. No entiende bien qué la mueve, pero sus pies siguen el sonido. Y cuando lo ve, el tiempo parece detenerse. Jesús sencillo, sereno, con una mirada que parece penetrar el cuerpo y tocar el alma.
No se pronuncian palabras, pero algo cambia. El Evangelio de Lucas 8:2 registra lo que sucede, y también algunas mujeres. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios, 7 prisiones. Y ahora, ante ella, se encuentra el único que tiene poder para abrir cada una de estas células invisibles. La escena se desarrolla como una película a cámara lenta. La multitud retrocede, el viento sopla, su mirada se encuentra con la de ella. Y ahí es cuando termina la guerra. No hay discursos, ni rituales, ni fórmulas, solo la mirada. Una mirada que no acusa, sino que libera, que no pesa, sino que eleva. María siente que el peso se disuelve, el aire vuelve a sus pulmones, las voces cesan. Un grito reprimido durante años se convierte en un suspiro. Un cuerpo tembloroso encuentra la paz. Una palabra, una mirada, y la oscuridad se disolvió. Jesús no solo expulsa demonios, restaura la dignidad. El rostro que antes estaba oculto ahora se alza. Y por primera vez en mucho tiempo, María sonríe. No la sonrisa de quien ha vencido al mundo, sino la sonrisa de quien ha sido alcanzado por la gracia. El poder lo que la libera no es el poder de los reyes ni el de las monedas que tintinean en el mercado. Es el poder de un amor sin precio que convierte a una mujer rota en un símbolo de esperanza. La tradición judía consideraba la posesión como una impureza espiritual, algo que excluía al individuo de la vida religiosa. En otras palabras, María no solo sufrió físicamente, sino que fue excluida social y espiritualmente. Al liberarla, Jesús no solo sanó su cuerpo, le devolvió el derecho a existir. En ese gesto silencioso desafió toda la estructura de poder religioso de la época, una inversión divina en un alma que nadie más valoraba. El viento sopla con más fuerza, las aguas del lago reflejan la luz. La multitud murmura sin comprender qué ha sucedido, pero María lo sabe. Toca el suelo, las lágrimas caen, su corazón arde. Ella siente algo que nunca antes había sentido: paz. Ni la paz que se compra, ni la que depende de poder o estatus. Es la paz que nace del encuentro con lo sagrado. Y lo más sorprendente, Jesús no pide nada a cambio. Nada, dinero, sin sacrificio, sin mérito. Solo rendición. Es como decir, no vine a recuperar lo que te falta, vine a devolverte lo que te robaron. La cámara interior muestra a María respirando hondo, mientras su mirada vuelve a la vida. El paisaje se ve diferente, los colores regresan, el mundo cobra sentido. Todo lo que una vez pareció perdido, ahora palpita con una nueva promesa. Y aquí hay un profundo misterio. Cuando el amor de Cristo toca a alguien, reconfigura todo. El pasado deja de ser una prisión y se convierte en un testimonio. El fracaso se convierte en una semilla, dolor, inversión de fe. ¿Cuántas personas están buscando hoy en día poder, dinero, poder, intentando llenar el vacío con algo que nunca sacia? María comprendió en segundos lo que a muchos les toma toda la vida descubrir. Hay una libertad que no se compra. Hay una riqueza que no se guarda en cajas fuertes, y hay un tipo de inversión que no se puede perder: entregar tu corazón al único que sabe qué hacer con él. El suave viento acaricia su cabello. Su rostro, aún húmedo por las lágrimas, ahora brilla bajo la luz del sol. La multitud sigue a Jesús, y María, sin pensarlo, también lo sigue. No porque alguien se lo haya dicho, sino porque cuando el alma sana, el cuerpo quiere seguirlo. Ella aún no entiende lo que eso significa, solo sabe que esa mirada lo cambió todo. Y así nace una nueva historia, la de la mujer que decide caminar detrás del Maestro, porque a veces la verdadera riqueza no está en ser libre, sino en seguir quien liberó. Y María,
Está a punto de descubrir qué significa sirve a aquel que te devolvió la vida. El sol israelí calienta los caminos polvorientos. Los discípulos caminan y entre ellos discretamente va María Magdalena. El rostro que antes albergaba sombras ahora refleja luz. La transformación es visible, no solo en sus ojos, sino también en su forma de caminar, firme, segura, en paz. La mujer que una vez huyó de los ojos ahora camina junto a aquel que la liberó. Lucas 8:1-3 revela un detalle precioso. Aconteció después que Jesús recorría las ciudades predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 estaban con él, y algunas mujeres, María, que se llamaba Magdalena, y Juana, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. Sí, María, ahora serbia. Ella, que una vez vivió bajo el peso del desprecio, ahora invirtió lo que tenía, tiempo, recursos, afecto, para apoyar el ministerio de Cristo. Mientras los hombres hablaban de poder, ella lo entendió a propósito. Mientras muchos buscaban poder, ella descubrió la verdadera inversión, la de sembrar en el reino de Dios. Imaginen la escena. La caravana recorre las colinas de Galilea, el maestro al frente, los discípulos muy de cerca y unas cuantas mujeres cargando cestas, preparando la comida, atendiendo a detalles que nadie aprecia, pero que lo sustentan todo. María sonríe mientras reparte pan a los hambrientos. La misma mano que una vez tembló de miedo es ahora un instrumento de generosidad. Y hay algo sagrado en esta sencillez, porque para ella servir no era una obligación, era la gratitud encarnada. La cultura de la época no entendía esto. Las mujeres no seguían a los maestros, no financiaban ministerios, no andaban entre discípulos. Pero Jesús, como siempre, rompió el protocolo. En un mundo donde el valor se medía por dinero y poder, él vio dignidad y fe. Invitó a las mujeres a aprender, a participar, a estar cerca. Y María aceptó esta invitación como quien recibe una segunda oportunidad de existir. Ella entendió que la mayor inversión que cualquiera puede hacer es entregar su corazón a aquello que lo transforma. Curiosamente, los rabinos solían tener discípulos varones, pero nunca mujeres. El simple hecho de que Jesús permitiera que las mujeres lo siguieran y participaran activamente fue una revolución silenciosa. María Magdalena, por lo tanto, no fue solo una seguidora, sino una precursora. Una mujer que representaba a todas las demás que hasta entonces habían sido mantenidas al margen. Mientras caminaba, María observaba, vio a los ciegos recuperar la vista, a los leprosos ser abrazados, a los recaudadores de impuestos devolver lo robado. Vio poder convertirnos en arrepentimiento y poder se arrodilló ante la humildad del Hijo del Hombre. Y quizás en silencio sonrió porque ahora comprendía. Quien la liberó también liberó al mundo. Ella había encontrado un tesoro y, como dijo el mismo Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. El corazón de María estaba en él. Y cuanto más lo seguía, más me daba cuenta de que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte. Su nueva inversión fue cuidar a los demás, servir, amar. Y aquí hay un contraste divino. Antes, María vivía bajo el dominio de las tinieblas, esclavizada por lo invisible. Ahora servía a la luz del mundo, libre y plena. Antes, el dinero de los mercaderes de Magdala era su esperanza. Ahora, era solo una herramienta para algo mayor. Porque cuando el amor de Cristo toca a alguien, hasta el oro cambia de valor. El sonido de los pasos de Jesús sobre la tierra seca se mezcla con la risa de los niños que corren. María los observa con alivio. Recuerda el día que la liberó y comprende que no fue solo una sanación, sino un llamado. Ella no lo sigue por curiosidad, sino por convicción. Y aunque muchos todavía se preguntan quién es Él, ella ya lo sabe.
Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el único con la verdadera poder para transformar todo lo que toca. Con cada pueblo, nuevas multitudes. Con cada milagro, nuevas miradas de asombro. Pero la tensión también crece. Murmullos, celos, amenazas veladas. Los líderes religiosos observan desde la distancia, incómodos con este movimiento de amor que no obedece las reglas del sistema. María siente que se acerca el peligro, pero su corazón no se amilana. Ya ha vivido el infierno, ya no teme al fuego. Aprendió que hay batallas que solo se pueden ganar a los pies del Maestro. Y mientras el sol se pone en el horizonte, ella observa a Jesús mirando hacia Jerusalén. Su mirada es profunda, casi melancólica, como si viera el futuro y llevara en ella amor y dolor. María no lo entiende del todo, pero siente que algo está a punto de cambiar. Sopla un viento diferente, una sombra empieza a crecer en el camino, y la misma mirada que una vez la liberó, ahora parece mirar la cruz. María aún no lo sabía, pero el camino que comenzó con un milagro pronto la llevaría al mayor misterio de la fe, estar a los pies del dolor cuando todos los demás huyeron. El cielo se oscureció al mediodía. El viento aullaba como un lamento antiguo y la tierra temblaba bajo los pies de quienes aún se atrevían a levantarse. El Gólgota, aquella colina árida de rocas afiladas, era ahora el escenario del mayor contraste de la historia. El Hijo de Dios clavado en una cruz, entre ladrones y una mujer, María Magdalena. Estaba allí de pie mientras todos huían. Los soldados romanos jugaban a los dados al pie de la cruz, compitiendo por el manto de Cristo como si apostaran monedas en un juego trivial. Su risa cortaba el aire denso, y el tintineo de las monedas parecía burlarse de la escena. Dinero, que una vez había comprado traición, ahora ensuciaba el suelo sagrado con el frío sonido del metal. María ve esto y llora. La mujer que una vez fue prisionera de la oscuridad, ahora ve cómo su propia luz se extingue, o al menos así lo parecía. Cada golpe de martillo resuena dentro de ella como si le rompiera el corazón. La misma mirada que una vez la liberó, ahora se dobla bajo el peso del mundo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan 19:25. El texto es breve, pero la escena es interminable. María permanece allí, en silencio, mientras la sangre fluye y la esperanza parece morir ante sus ojos. El polvo se mezcla con las lágrimas. Ella quiere gritar, pero no le sale el aire. Su corazón, que una vez fue un campo de batalla contra los demonios, ahora es un campo de batalla contra la desesperación. Y aún así, Él es. Porque el amor verdadero no huye cuando el milagro termina, permanece incluso cuando no comprende. La gente pasa, burlándose, algunos llorando. El olor a hierro, sudor y muerte flota en el aire. Pero en medio de la multitud dispersa, la mirada de María nunca se apartó de él. Cada suspiro de Jesús es una oración que desgarra el tiempo. Padre, perdónalos. Y siente que el suelo tiembla, como si el universo mismo dudara ante esa frase. El poder quien una vez expulsó 7 demonios, ahora se rinde en silencio. Y María se da cuenta de algo que va mucho más allá del dolor. El poder divino se manifiesta en la vulnerabilidad. La verdadera fuerza no es dominar, sino dar. Y ante la cruz comprende que todo lo que es eterno nace del sacrificio. Algo que casi nadie sabe es que el Gólgota, conocido como el lugar de la calavera, era un lugar cerca de las puertas de Jerusalén. Era donde los romanos crucificaban públicamente a los criminales para dar ejemplo. Estar allí era peligroso, especialmente para una mujer. Pero María no mide los riesgos. Quienes se han enfrentado a demonios no temen a los soldados. Y es curioso.
Los hombres que una vez prometieron fidelidad están escondidos, y las mujeres, a quienes la sociedad despreciaba, permanecen firmes. El mundo lo llama debilidad, Dios lo llama fe. El sol parece desvanecerse, el grito rasga el aire, está terminado. Juan 19:30. María cae de rodillas, el tiempo se detiene. Las lágrimas fluyen como ríos silenciosos. Ella quiere correr hacia él, pero los guardias no la dejan. Quiere abrazar el cuerpo, pero solo puede mirar desde lejos. Y allí, entre el dolor y el silencio, nace una verdad en su pecho. La fe no es solo creer en el poder de los milagros, es ama al Dios sangrante. La gente empieza a irse, pero ella no se mueve. El viento sopla más frío, el cielo se oscurece. Su cuerpo cuelga inerte y la sangre corre hasta el pie de la cruz, formando un pequeño charco rojo sobre la tierra seca. María se acerca lo más que puede y toca el suelo, como si quisiera tocar lo imposible. La sangre mancha sus dedos y ella susurra entre sollozos: «Te seguiré, aunque todo termine aquí». La escena es poderosa. La mujer liberada ahora se convierte en testigo del sacrificio. El que convirtió su vergüenza en liberación, ahora convierte la muerte en una promesa. Y María comprende en silencio que todo lo invertido, el tiempo, el amor, el servicio, no fue en vano. Porque ante la cruz, todo sin inversión el ser humano es reconfigurado por el amor divino. El dinero de los soldados compraron una traición, pero la sangre de Cristo compró el mundo entero. A poder de la gracia venció a la poder de la espada, y en medio de la tragedia nació la mayor historia de redención. El viento se calma, los guardias comienzan a retirar las cruces, se acercan José de Arimatea y Nicodemo, pidiendo el cuerpo de Jesús. María observa, sin fuerzas para hablar, pero con el alma en oración. Lo envuelven en una sábana y lo colocan en un sepulcro nuevo excavado en la roca. La piedra es removida, el sonido resuena como el final de un capítulo, y ella permanece allí, quieta, inmóvil, como si se negara a irse. El silencio cae y su corazón late al ritmo de la espera y el dolor. El mundo parece haberse detenido. El cielo es incoloro, y mientras el cuerpo del maestro reposa en el sepulcro, María se encuentra sola nuevamente, pero esta vez el vacío tiene un propósito. Se acerca el sábado, y con él el silencio que prueba la fe. El sol se puso detrás de las colinas de Jerusalén. Las sombras se extendían por las calles y la ciudad cayó en un pesado silencio. El tipo de silencio que no surge de la paz, sino del duelo. Era sábado, el día de descanso, pero para María Magdalena el descanso había muerto junto con su Señor. Ella camina por los callejones, cubierta por un velo oscuro. El olor de mirra aún impregna sus manos, el mismo perfume que había preparado sin saber que sería para ungir su cuerpo. La gente se retira a sus casas obedeciendo la ley del sábado, pero dentro de ella la ley no es suficiente. El corazón grita, el alma sangra, y sin embargo hay algo sagrado en este silencio, porque lo es en el silencio se pone a prueba la fe. María intenta recordar la mirada de Jesús, las palabras que sanaron su alma. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 7:50. Pero ahora la paz parece lejana. El viento sopla por las calles como llevándose el último eco de esperanza. El sábado es el intervalo entre el sacrificio y resurrección, entre la promesa y el cumplimiento. Es el tiempo de esperar, y a nadie le gusta esperar. El mundo moderno llamaría a esto tiempo perdido, porque vivimos obsesionados con resultados, productividad, beneficio, rentabilidad. Pero María, sin saberlo, está viviendo el tipo de inversión espiritual que el mundo no entiende. Permanecer fiel incluso cuando nada parece suceder. Ella se sienta cerca de la ventana. Afuera se ve el templo a lo lejos, brillante, majestuoso, un símbolo
de poder y poder. Pero el verdadero tesoro de la humanidad yace silenciosamente en una tumba prestada. Es irónico, los hombres se enorgullecen de construir altares de oro, pero el Hijo de Dios eligió el polvo de la tierra. Mientras el mundo exhibía sus tronos, Él escogió la cruz. Mientras el Imperio Romano contaba sus monedas, el cielo planeaba un milagro. María cierra los ojos y trata de orar, pero las palabras no salen. Su corazón está cansado y su mente repite una sola pregunta. ¿Y ahora? Ella no entiende lo que viene, pero dentro de ella hay una semilla de fe que no muere. Quizás porque he conocido la oscuridad y sé que incluso en la noche más oscura, la luz nunca desaparece por completo. Afuera, los discípulos se esconden. Pedro llora por su negación. Juan intenta consolar a María, madre de Jesús. Pero Magdalena, ella espera. No tiene promesas claras ni explicaciones teológicas, solo tiene amor. Y el amor verdadero es el más grande inversión que alguien puede hacer. No da beneficio inmediato, no enriquece a los ojos del mundo, pero transforma todo lo que toca. El sábado pasa lentamente, cada hora se siente como una carga. Los pájaros no cantan, las calles están vacías y María, sola, sigue mirando el horizonte. Ella recuerda los días en que caminaba con él por los caminos de Galilea, escuchando parábolas sobre el reino y viendo milagros que desafiaban la lógica. Ella recuerda la risa, la amabilidad, la compasión. Y te preguntas, ¿cómo pudo terminar todo así? Pero quizá no haya terminado aún. Tal vez el sábado no sea el final, sino la pausa antes del nuevo comienzo. Quizás el silencio sea la matriz del milagro. El templo continúa brillando bajo la luz de la luna. Las autoridades duermen tranquilas, creyendo que todo ha terminado. Los soldados custodian la tumba, contando las horas de su turno, sin saber que están custodiando lo imposible. Y María espera. El amor la mantiene despierta. Ella no sabe qué traerá el amanecer, pero se promete a sí misma que será la primera en ir a la tumba cuando salga el sol. Porque quien ama no se rinde en silencio. Aquellos que han sido liberados de la oscuridad reconocen el valor de cada pequeña llama. A medida que la noche avanza, María cierra los ojos y llora suavemente. No hay palabras, solo un susurro. Señor, todavía creo. El viento pasa suavemente como respondiendo, y en ese instante el silencio ya no es ausencia, es gestación. Algo se mueve en la eternidad, algo que ni el imperio, ni el dinero, ni el poder de los hombres pueden contener. El cielo está en suspenso, el infierno cree que ha ganado, pero Dios está a punto de hablar de nuevo. Se acerca el amanecer, y con él el sonido lejano de pasos apresurados. María levanta la cara, respira profundamente y se prepara, porque el sábado de silencio está a punto de dar paso a mañana de lo imposible. La noche da paso a una tímida luz. Los primeros colores del amanecer aún se mezclan con la sombra, y el rocío cubre las piedras del camino como pequeñas lágrimas del cielo. María Magdalena camina sola. Cada paso es un eco del amor que no murió, incluso después de la muerte. En sus manos lleva frascos de perfume, regalos silenciosos para un cuerpo que ya no respira. Mas dentro de ella, algo pulsa, una inquietud sagrada, como si el corazón sintiera lo que los ojos aún no pueden ver. Las calles están vacías, el mundo duerme, pero el cielo está despierto. El viento sopla diferente, casi como una advertencia. Los árboles susurran y las estrellas, antaño firmes, comienzan a desaparecer, dando paso al sol que se alzará sobre la historia. María no se da cuenta, pero está a punto de caminar hacia el momento más preciado de la eternidad, el verdadero inversión del cielo.
la victoria de la vida sobre la muerte. Ella se acerca al jardín. La tumba está allí, custodiada por soldados y sellada con una enorme piedra. La piedra, un símbolo de lo que el mundo considera inmutable, inalterable, definitivo. Pero el Dios que creó las montañas no se impresiona con las piedras. El mismo poder que insufló vida a Adán despierta ahora al Hijo del Hombre dentro de la fría roca. Y en el silencio ocurre el milagro. El primer día de la semana, muy de mañana, siendo todavía oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida. Juan 21. Su corazón se acelera. Ella deja caer las botellas, corre, siente el viento golpear su cara. Lo imposible sucedió. La piedra ha sido removida. El sello del imperio, el que representaba la poder, el dineroi, autoridad de Roma, se rompió sin ruido, sin guerra, sin decreto, solo por orden divina. Porque cuando Dios habla, hasta el poder de los imperios se inclina. María se acerca lentamente. Mira dentro. La tumba está vacía. Los lienzos están allí, doblados, como si la muerte hubiera sido solo una vieja vestidura que Cristo decidió dejar atrás. Ella no entiende. El miedo y la esperanza luchan dentro de ella. ¿Robaron el cuerpo? ¿Fue un error? ¿O vive? El aire en el jardín es diferente. Huele a eternidad. Un perfume ligero e indescriptible se mezcla con el aroma de las flores. El tiempo parece detenerse. María cae de rodillas, con el corazón en lágrimas. Llora porque no sabe qué pensar. Pero, entre lágrimas, siente algo que ninguna explicación puede traducir. El vacío no es ausencia, es presencia. Hay algo allí, algo invisible, vibrando como luz detrás del velo. El mundo que nos rodea aún no se da cuenta de lo que está sucediendo. Los ricos siguen contando monedas, los comerciantes comercian en las puertas, el templo se prepara para otro día de rituales, pero lo real tesoro está escondido en una tumba abierta. A poder del cielo regresó a la tierra y nadie se dio cuenta. El más grande inversión divina acaba de dar fruto, la redención humana. María respira profundamente, intentando comprender. El viento toca tu cara, como un susurro. Ella se levanta, da un paso, luego otro, con los ojos llenos de lágrimas. Con cada latido del corazón, el eco de la eternidad se acerca. Lo imposible ha sucedido, pero ella aún no lo sabe. El cuerpo que ella busca ya no es un cuerpo, es gloria. La muerte ha sido derrotada, pero la noticia aún duerme en las sombras de la mañana. Curiosamente, los evangelios relatan que María fue la primera en llegar a la tumba. Una mujer, en una cultura que daba poco valor al testimonio femenino. Dios eligió precisamente lo improbable para inaugurar el capítulo más grande de la historia. Porque el cielo siempre subvierte la lógica de la tierra, lo que el mundo llama debilidad. Dios lo llama poder. María mira de nuevo. Las lágrimas nublan su visión y entonces siente una presencia detrás de ella. Pasos suaves sobre la hierba. Ella se gira con el corazón acelerado y ve una silueta en la luz ascendente. Él cree que es el jardinero. La voz no ha hablado aún, pero el timbre, hay algo familiar, algo eterno. Ella no lo sabe, pero está a punto de escuchar el nombre que cambiará todo de nuevo. El sol sale sobre Jerusalén, la mañana de lo imposible se revela en silencio y gloria, y el cielo, que durante 3 días contuvo la respiración, ahora resuma vida. María cierra los ojos, sintiendo el calor de la luz tocar su rostro, y por un momento parece oír que alguien la llama por su nombre a lo lejos. María. La voz resuena suave pero firmemente, como si despertara un alma. Ella se da la vuelta y lo imposible adquiere un rostro. La mañana todavía está fresca, el jardín respira silencio. María Magdalena permanece allí, entre el miedo y la esperanza,
con el corazón latiendo como un tambor. El viento agita tu cabello, el rocío aún cubre tus sandalias. Ella no se da cuenta de que en ese instante todo el universo se dobla, porque el creador del tiempo acaba de cruzar la eternidad y está detrás de ella. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Juan 20:15. La voz es suave, pero hay una fuerza en ella que perfora el velo del dolor. María se da la vuelta lentamente. Sus ojos, rojos por el llanto, se encuentran con los de él, y por un instante todo el peso desaparece, pero ella no lo reconoce. La mente humana todavía intenta razonar lo imposible. Él cree que es el jardinero. La muerte y la esperanza aún luchan dentro de ella, pero luego dice solo una palabra: María. Y el mundo entero cambia de color. El sonido de su propio nombre la despierta como un suave trueno. Es la misma voz que una vez silenció a 7 demonios dentro de ella. Es la misma voz que le devolvió la dignidad, que le enseñó a amar sin miedo, a servir sin ser invisible. Ahora esa voz pronuncia el nombre que el infierno intentó borrar y lo pronuncia con divina ternura: María. Ella cae de rodillas, los ojos se llenan de lágrimas, el corazón estalla de reconocimiento. ¡Rabboni!, grita. ¡Maestro! La palabra atraviesa el tiempo como un eco de adoración. Lo imposible tiene rostro, la muerte tiene un final, la esperanza tiene un nombre. El jardín, que hace unos instantes parecía un sepulcro, ahora se convierte en el primer templo de la resurrección. La luz del sol lo envuelve todo. El canto de los pájaros resurge. Es como si toda la creación estuviera de fiesta, recordando que el mismo aliento que formó a Adán ahora sopla de nuevo, no en polvo, sino en gloria. María intenta acercarse, quiere abrazar sus pies, quiere tocarlo, quiere asegurarse de que Él es real. Pero Él la detiene suavemente. No me toques, porque aún no he subido al Padre. Juan 20:17. No es un rechazo, es una misión. Porque hay algo más poderoso que tocar a Cristo, es dar testimonio de Cristo. El toque es personal, pero el testimonio es eterno. Y en ese instante, María comprende. Ha sido elegida no solo para ver, sino para proclamar. El cielo le confió el primer inversión en el Evangelio, la verdad viva. El secreto que pocos conocen. En los días de Jesús, el testimonio de una mujer no era válido en los tribunales judíos. Pero el reino de Dios, en su talante divino, decide que el primer testigo de la resurrección, ella no sería un rey, ni un sacerdote, ni un hombre influyente. Sería una mujer sanada, liberada y fiel. Al cielo le gusta comenzar con lo improbable. María respira profundamente. La mente intenta comprender lo que el corazón ya sabe. En ese momento, todo el poder del mundo, el oro de César, las fortunas de los comerciantes, el poder de los sacerdotes, palidecen ante un simple hecho. La vida ganó. La tumba está vacía y Dios eligió a una mujer para ser la primera voz del nuevo mundo. Ella se pone de pie. Los ojos aún llorosos brillan con otra luz. Ya no es el grito de luto, sino el grito de renacimiento. El mismo viento que movió la piedra ahora mueve tu espíritu. Ella entiende, su dolor fue el precio de un llamado. La fe que soportó el sábado silencioso ahora está coronada en la mañana de gloria. La presencia de Jesús es tan intensa que parece como si el aire mismo vibrara. El poder que una vez curó a los enfermos ahora resurge con pleno poder. No hay gritos ni relámpagos, solo una serenidad que hace que el mundo entero se incline. Y María, allí, sola con Él, se convierte en el vínculo entre el cielo y la tierra. Ella es la primera voz de la nueva creación. La primera llama se encendió después de la oscuridad. Cuando Cristo resucitado la mira, hay ternura en su mirada. Él sabe el peso de lo que está a punto de confiarle.
Ella sabe que en unos minutos abandonará ese jardín y correrá a contarle al mundo algo que nadie creerá fácilmente. Pero así comienza el Evangelio, con la fe en medio de la duda, con la valentía en medio del miedo, con la fuerza escondida en la fragilidad. María sostiene su corazón en sus manos, respira profundamente y mira hacia el camino. Detrás de ella, la tumba vacía. Adelante, la misión. Lo imposible se hizo realidad. El Maestro vive. Y el amor, una vez más, tiene prisa. Ella da el primer paso. Los frascos de perfume todavía están en el suelo, pero ella ya no los necesita. Ahora, el aroma que lleva es otro, el perfume de la eternidad. Ella empieza a correr, el viento en su ropa, la luz en sus ojos. Porque a primer testigo está a punto de convertirse el primer mensajero. El sol ya está saliendo, disolviendo las sombras del amanecer. María corre. El velo vuela tras ella como una llama en movimiento, y su corazón, todavía tembloroso, late con una nueva fuerza, el tipo de ritmo que solo existe en alguien que acaba de ver lo imposible. Las calles de Jerusalén todavía duermen, pero dentro de ella el mundo entero ya ha despertado. El aire parece más ligero, el suelo más firme. La muerte por un momento parece un recuerdo lejano. María Magdalena fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor. Juan 20:18. El viento sigue tus pasos. Ella que una vez fue prisionera de 7 demonios, ahora lleva dentro de ella el poder de 7 cielos. Ella no trae oro, ni plata, ni posesiones, ni estatus, pero trae algo que ni siquiera el Imperio Romano podría comprar. La noticia que cambia la eternidad. Porque hay mensajes que valen más que todos los dineros del mundo, y hay voces que se convierten en las más grandes inversiones del cielo. María recuerda la mirada de Jesús, el modo en que la llamó por su nombre. Cada sílaba aún resuena en su pecho, viva, palpitante. María. Una sola palabra, y todo el pasado fue redimido. Ahora ella entiende que ser elegida no es un privilegio, es una responsabilidad. Dios no la liberó solo para que fuera libre, sino para que se convirtiera en mensajera de libertad. Las calles comienzan a llenarse. Los primeros comerciantes abren sus puestos. El olor a pan fresco llena el aire. El comercio despierta. El dinero comienza a circular. Los hombres hablan de ganancias, impuestos, poder, del poder político. Pero María está corriendo por algo que ningún imperio podría medir. Tu tesoro no está en las monedas, está en las palabras que llevas en el pecho. He visto al Señor. Ella llega a la casa donde están escondidos los discípulos. Llama a la puerta jadeando. Pedro y Juan se miran asustados. Las voces son bajas, el miedo todavía se apodera de ellos. Pero María rompe el silencio con un grito que atraviesa los siglos. ¡Él vive! Por un momento, nadie lo cree. Los rostros muestran incredulidad, confusión, asombro. ¿Cómo podría? Vieron el cuerpo, vieron la cruz, escucharon el último aliento. Pero ella insiste, con los ojos brillantes de lágrimas y convicción. Vi al Señor. Él me habló. Y en ese instante, lo imposible se hace audible. El Evangelio comienza allí, no en los púlpitos, no en los palacios, sino en el corazón de una mujer liberada. El primer misionero de la resurrección, el primer eco de la eternidad. María Magdalena es la única entre todos los seguidores de Jesús cuya presencia está registrada en la crucifixión, el entierro y la resurrección. Mientras reyes y sacerdotes discutían por el poder y la influencia, ella permaneció fiel hasta el final. Y por eso Dios la eligió, porque la lealtad es la inversión más segura en el reino. Pedro se levanta y corre hacia el sepulcro, seguido por Juan. Pero María se queda. Ella observa a los dos desaparecer por la esquina y sonríe. No importa si lo creen o no, ella sabe lo que vio.
El peso de tu testimonio es mayor que las dudas de los demás. Y en el fondo hay una alegría silenciosa. Dios le ha confiado el secreto que sostendrá al mundo. Cuando el sol sale plenamente, el rostro de María brilla. Ella comprende que ya no es la mujer de Magdala, ni la mujer marcada por el pasado. Ahora es el mensajero de la vida. El poder que una vez la liberó, ahora la envía. Y cada palabra que dices es una semilla eterna. Porque el verdadero testimonio es así, no necesita títulos, ni aplausos, ni aprobación. Está impulsado por la gratitud. Y la gratitud es la moneda más valiosa en el cielo. En su corazón hay una certeza que ningún argumento puede borrar. Jesús vive, y porque Él vive, todo cambia. Las lágrimas se convierten en fuerza, el dolor se convierte en propósito, el pasado se convierte en historia redimida. Aquella que una vez fue despreciada, ahora es honrada por la eternidad. El infierno la conoció por el dolor, el cielo la coronó por la fe. El sol toca las piedras de la ciudad, las sombras retroceden. María respira profundamente y mira hacia arriba. La voz de Jesús aún resuena en su alma, llamándola por su nombre. Ella cierra los ojos y sonríe. Hay paz, una paz que el mundo no entiende y que no todos pueden tener. Dinero o poder podría comprar. Pero el tiempo pasa, la noticia se difunde y la historia de María comienza a entrelazarse con la de todos los que vendrían después. Hombres y mujeres transformados por la misma gracia, enviados a la misma misión. El jardín quedó atrás, pero el legado recién comienza. Y lo que comenzó entre lágrimas está a punto de ser contado en gloria. Pasó el tiempo, pero el nombre de María Magdalena no se perdió en el viento. Los siglos subieron y bajaron, los imperios se acumularon poder. Los reyes se coronaron con poder, se construyeron y demolieron templos, y sin embargo, el recuerdo de aquella mujer que lloró ante una tumba vacía sigue vivo, latiendo en los corazones de millones de personas. No dejó monumentos ni tesoros, no construyó ciudades ni erigió murallas, pero dejó algo que ni la muerte podrá borrar, un testimonio. Vayan y proclamen que Él vive. Mateo 28:10. Y ella se fue, sin ejércitos, sin fortuna, sin estatus, solo con voz y fe. Y tal vez eso sea la real inversión del reino, no el oro que brilla, sino el alma que perdura. María nos enseña que hay poder permanecer, incluso cuando todo parece perdido. Porque el reino de Dios no se sostiene con monedas, sino con corazones dispuestos a amar hasta el final. Los años siguientes de la vida de María están envueltos en silencio, un silencio sagrado, como si el cielo guardara el resto de la historia para sí mismo. Algunos dicen que continuó sirviendo a la iglesia naciente, otros afirman que se retiró a vivir en oración, lejos del mundo. Pero en cualquier caso, lo esencial sigue siendo, ella vio al Señor. Y quien haya visto a Cristo resucitado, nunca volverá a ser el mismo. En la antigua tradición cristiana, María Magdalena fue llamada Apóstol de los Apóstoles, un título otorgado no por poder institucional, sino por reconocimiento espiritual, porque fue ella quien anunció la resurrección a los mismos apóstoles. Un título que, en la lógica del mundo, sería imposible. Pero el Evangelio siempre invierte la lógica humana. Donde la poder intenta dominar, la gracia subvierte. Donde la dinero intenta comprar, me encantan las ofertas. María representa a todas las personas que han sido restauradas por Jesús, los olvidados, los quebrantados, los que ya no creían en sí mismos. Ella es el espejo de cada alma que ha descubierto que la verdadera poder no está en lo que tienes, sino en a quién conoces. Y conocer a Cristo es encontrar un tesoro escondido, un oro eterno que no se oxida. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Mateo 6:21. Y el tesoro de María estaba allí, en esa mirada, en esa voz, en ese nombre que la llamaba del caos a la redención. Por eso, su historia resuena como una parábola viviente sobre el valor de lo invisible. ¿Cuántas personas invierten su vida en la búsqueda de oro, pero se olvidan de buscar lo que le da significado? ¿Cuántos construyen imperios y acumulan riqueza, pero siguen siendo pobres de alma? María nos enseña que hay algo que el tiempo no consume: la fe que transforma y el amor que libera. Su legado no está en las páginas de un registro oficial, sino en el corazón de la fe cristiana. Porque antes de los concilios, antes de las catedrales, antes de las cruzadas, había una mujer llorando en un jardín, oyendo a Dios mismo pronunciar su nombre. La Iglesia comenzó allí, no con tronos, sino con lágrimas. No con poder, pero con presencia. No con dinero, pero con una reunión. Y es curioso cómo la historia de María Magdalena también habla de nosotros. Todos tenemos un pasado Magdala, un lugar de heridas, recuerdos y errores. Pero también todos estamos invitados a caminar hacia el jardín de la resurrección, donde Cristo nos llama por nuestro nombre. Allí, cada uno es restaurado. Allí, lo que parecía perdido cobra sentido. Allí, el alma aprende que la verdadera inversión es entregarse y que el mayor beneficio es el amor. El viento sopla entre los olivos y parece llevar tu nombre, María. Y de alguna manera misteriosa, cada vez que alguien encuentra esperanza en medio del dolor, vive un poco más. Porque tu legado no es un recuerdo antiguo, es una llama encendida en cada corazón que descubre el poder de la gracia. El mundo sigue corriendo tras poderestado electrónico, pero los cielos todavía susurran el mismo llamado, María. Y cada vez que un corazón responde, la historia se repite, la tumba se abre y la vida vuelve a ganar. Quien mucho ha sido perdonado, mucho ama. De Lucas 7:47. Este es el verdadero legado de María Magdalena: amor abundante, fe inquebrantable y una vida que se convirtió en espejo de la resurrección. Su nombre resiste la prueba del tiempo, no porque buscó la gloria, sino porque halló la gracia. Y la gracia, amigo mío, es el único tesoro que aumenta cuanto más se comparte. Y así, el jardín permanece abierto. Cada alma herida que entra encuentra la misma mirada, la misma voz, el mismo llamado. Y el eco de María Magdalena continúa, recordando al mundo que el poder de Dios no está en tronos ni en monedas, sino en el corazón que se atreve a creer que la muerte no es el final. Ella vino del abismo y conoció la eternidad. De poseído a proclamador, de olvidado a elegido. Esta es la historia de la gracia, la misma gracia que te llama por tu nombre hoy. Pero ahora depende de ti. ¿Qué te ha estado frenando? ¿Qué voces invisibles siguen intentando convencerte de que no hay salida? María Magdalena no esperó a que todo tuviera sentido. Simplemente dio un paso hacia la luz. ¿Qué pasaría si hoy fuese el día en que hicieras lo mismo? ¿En qué has invertido? ¿En la acumulación de dinero, en el deseo de poder o en la búsqueda de un poder que el tiempo no puede corroer? ¿Cómo sería tu vida si decidieras entregar el control, soltar el peso y permitir que Cristo también te llame por tu nombre? Quizás tu jardín de resurrección todavía esté cerrado, pero la piedra ha sido removida. El camino está claro y la invitación es personal. La historia de María Magdalena no se trata solo del pasado, se trata del presente, de ti, de mí, de todos los que un día escucharon la voz de la gracia y comprendieron que todavía hay esperanza. El mismo Dios que la transformó a ella puede transformarte a ti. Y quién sabe, quizás el próximo testimonio que inspire a otros sea el tuyo. Entonces dime, ¿qué despertó esta historia en ti? ¿Crees que es posible empezar de nuevo, incluso después de todo? Comenta a continuación lo que más te conmovió y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy.
Y si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, activar el campana de notificación y continúa caminando conmigo a través de las historias que la Biblia aún quiere contarte. Porque cada nombre tiene un propósito y el tuyo puede estar a punto de ser revelado.